Mi vida será una Eucaristía. Perdón que En el nombre del Padre, necesito y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Sois unos valientes, habéis podido llegar a la iglesia porque el día está difícil, tanta nieve y ya mucha de ella convertida en hielo hace difícil transitar. Vamos a celebrar hoy nada más y nada menos que el bautismo de Cristo. Hace nada celebrábamos la Navidad, su nacimiento. Ahora ya la Iglesia da un salto y nos hace ir nada más y nada menos que al momento en el que Jesús inicia su vida pública. Bautizado por su primo Juan, sirve para que Dios Padre le proclame como el enviado, el Mesías, el primogénito. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía como hacemos siempre, dando gracias al Señor por su amor, pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado, en su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería a Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo proclamaba Juan: Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret a Galilea, a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma, y se oyó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Esta fiesta que hoy celebramos, la del bautismo de Cristo, nos recuerda, en primer lugar, el valor de las cosas pequeñas. ¿Y por qué el valor de las cosas pequeñas? Porque la mayor parte de la vida de Cristo pasó en el anonimato. No sabemos absolutamente nada de lo que hizo. Desde los 12 años hasta los 30, la vida de Cristo es para la mayor parte de nosotros una incógnita. Los evangelistas no contaron nada. Algo tuvo que hacer, evidentemente. ¿Y qué es lo que hizo? Pues lo que el sentido común nos dicta que hizo. Fue creciendo, madurando, aprendiendo como hombre, porque sí, era Dios, pero también verdadero hombre, aprendiendo como hombre a distinguir lo importante de la vida. Aprendió, como no, un oficio, el de su padre adoptivo, San José, que era carpintero, y sobre todo aprendió como hombre a amar, a respetar, a cumplir con sus deberes. En definitiva, aprendió en la escuela de María a ser persona. Y por eso creo que la primera gran enseñanza de esta fiesta es esa: aprender a darle importancia a lo que a los ojos de los hombres no tiene importancia, pero sí la tiene a los ojos de Dios, y sí la debería tener a los ojos de los seres humanos. Cuando una persona se ha marchado, y mira que desgraciadamente debido a esta pandemia muchos hemos perdido a seres queridos, bien familiares o bien amigos, cuando se ha marchado una persona querida, muchas veces es entonces cuando valoramos lo que ella significaba para nosotros. Cuando estaba cerca, porque era habitual tenerla, porque era lo normal, no te dabas cuenta de lo importante que era para ti. Y sin embargo, ahora que ya no está, entonces es cuando echas de menos su presencia, sus gestos, sus risas, tantos momentos buenos que compartías con ella. Yo creo que algo similar ocurre con la vida. Aparentemente solo le damos importancia a lo que es trascendental, a lo que es llamativo, y sin embargo, el mismo Dios, el mismo Hijo de Dios, como nosotros, tuvo esa etapa en el anonimato donde lo que hizo fue simplemente aprender a amar, crecer, desarrollarse como una persona, aprender en la escuela de la Virgen María. Demos valor, por tanto, a las cosas insignificantes de la vida, que son la mayor parte de las ocasiones, y que nos hacen la vida mejor y más fácil. Aprende a dar gracias porque llegas de trabajar y hay alguien que te espera.
tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, a dar gracias porque tienes trabajo. Un trabajo que a lo mejor no es el que hubieras deseado, porque te gustaría estar en otro puesto o en otra empresa, pero tienes trabajo. ¿Cuántos otros no tienen trabajo? Ahora que ha caído esta nevada tan espectacular aquí en Madrid, los sin techo. Tú tienes casa, tienes los problemas que todos tenemos, que si vas a salir y te vas a resbalar, que si a lo mejor dentro en el techo hay demasiada nieve y corre el riesgo de que se pueda hundir una parte, porque todos tenemos sitio donde metemos el coche, los parking, que a lo mejor son más frágiles. ¿Cuántos otros no tienen casa? Y han tenido que pasar a la intemperie, desgraciadamente, este temporal. ¿O cuántos otros no tienen luz? Y no tienen luz porque no llega la luz allí, o porque no pueden pagarla. Y tú sí que puedes hacerlo. Da valor, da importancia a las cosas insignificantes que te hacen la vida mucho más feliz y más fácil. En segundo lugar, el bautismo de Cristo nos habla también, cómo no, de nuestro propio bautismo. Decía la Madre Teresa de Calcuta que cuando le preguntaban cuándo había nacido, ella no daba la fecha de su nacimiento físico, sino que daba la fecha de su bautismo, porque era el nacimiento a la fe. Y tan es así que esto creó verdadera dificultad entre sus biógrafos, porque unos decían que había nacido en una fecha y otros decían que había nacido en otra. Serían pocos días o pocos meses de diferencia, porque lo normal en aquella época era bautizar al chiquillo nada más naciera. Pero bueno, no había una clara definición de cuándo Madre Teresa había nacido. Para ella lo importante no era el nacimiento físico, sino el nacimiento espiritual a la vida divina. Y esto nos hace darnos cuenta de la importancia del bautismo y de lo que significa. Que te han injertado nada más y nada menos en la vida de Dios, que eres familia de Dios, que gracias al bautismo se te perdona el pecado original y el resto de pecados que hasta esa fecha hayas cometido, y sobre todo se te injerta en la vida divina, haciéndote heredero del amor de Dios y de todos los dones que Dios creó para nuestro auxilio y nuestro servicio. Ser parte de la familia de Dios, no hay nada tan grande. Nos han elevado a la dignidad de hijos. Nosotros que éramos criatura, sí, creada a imagen y semejanza de Dios, por eso tenemos alma, pero elevados a la dignidad de hijos. Nosotros, que somos pecadores, recibimos nada más y nada menos que el cariño y el amor del Todopoderoso, de aquel que no cometió pecado, de aquel que envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Y esto nos tiene que hacer replantearnos nuestra relación con Dios. No puede ser que Dios sea siempre el pagano, que Dios sea siempre aquel que utilizamos para nuestro servicio. Dios quiere amarte, Dios quiere darte todos sus dones y regalos, pero tú tienes que ser agradecido. Y no solo puedes venir a la iglesia cuando y porque estás necesitado, y si no estuvieras necesitado, harías muy poco por venir a verle, porque Dios se merece tu amor. Dios se merece que tú, que eres pobre, que eres finito, intentes corresponderle. Dios se merece, en una palabra, tu agradecimiento. ¿Encuentra Dios en nosotros agradecimiento? ¿O lo que encuentra es simplemente interés? ¿O lo que encuentra a lo mejor también es miedo o temor porque pensamos que nos vamos a condenar? Y lo que mueve nuestro corazón es la atricción, que no la contrición. Lo ideal no es tener miedo a Dios, sino es tener compasión del amor de Dios y por lo tanto hacer las cosas por amor, porque tenemos profundo dolor de corazón y no por interés, porque no queremos condenarnos. Por eso en la fiesta de nuestro bautismo tenemos que recordar que somos familia de Dios y como hijos de Dios adoptivos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. ¿Cómo estamos en el cumplimiento de nuestros deberes? Dejamos la oración para el último lugar y normalmente estamos cansados, rendidos, y por lo tanto Dios siempre paga los platos rotos. Dios es el gran olvidado. Dejamos la misa para el último momento y por lo tanto cuando me surge un inconveniente, Dios es el que se queda abandonado. O por el contrario, intentamos corresponder a Dios, intentamos amarle y luego hacemos un buen uso de los regalos, de los auxilios que el Señor nos ha concedido. Hace unos días leí un artículo que me parece que es
como anillo al dedo para la época en la que vivimos. Decía el sacerdote que cuántas personas están hablando, muchos de ellos vociferando, si comunión en la mano, si comunión en la boca. Decía este sacerdote con todo el sentido común, Padre Averasturi, se puede comulgar de las dos maneras, porque la Iglesia lo permite. Por lo tanto, es un derecho comulgar en la mano o es un derecho comulgar en la boca. Y los sacerdotes no podemos quitar ese derecho a las personas. Pero que lo importante no es comulgar en la mano o en la boca, decía este sacerdote, con toda la razón. Lo importante es comulgar en gracia de Dios. Y estamos hablando de cosas que son importantes pero no fundamentales y nos estamos olvidando de lo esencial, que tenemos que recibir al Señor en gracia de Dios. Y para recibirlo en gracia de Dios es importante confesarnos, al menos dice la Iglesia una vez al año, en peligro de muerte y si se ha de comulgar. ¿Qué te cuesta confesarte con más frecuencia? ¿Qué te cuesta? Si tienes muchos pecados leves, ojalá que ninguno mortal. Los pecados leves son como esas motitas de polvo que se pegan en las gafas y qué molesto es cuando uno tiene los cristales llenos de motitas de polvo. Enseguida echa mano de cualquier bayeta, trapo o clines o lo que sea para intentar quitar la suciedad, porque no se ve bien y hay que ver bien en la vida. Si tienes muchas motitas de polvo, confiésate. Si tienes pecado mortal, con más razón. Estamos comulgando como debemos, porque Jesús, el Hijo de Dios, quiere darnos la salvación, pero nosotros no podemos acoger esa salvación si no recibimos a Cristo estando en gracia. Por eso es importante hacer un buen uso de los dones espirituales, los sacramentos, que son auxilios que Dios creó para nuestro sustento y nuestro bienestar. En la fiesta de nuestro bautismo recordamos que somos familia de Dios, que tenemos derechos, pero también tenemos deberes. ¿Estará Dios contento con nosotros? Porque encontrará al menos amor. Aquella frase que decía Quevedo, polvo soy, Señor, pero polvo enamorado. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea fiel a la verdad natural y a la verdad revelada, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, enfermos, parados, familias rotas, víctimas del aborto. Pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que busquen el bien común de la sociedad, aprobando leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto, y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en el sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste un nuevo bautismo, con señales admirables en el Jordán, para que mediante la voz venida del cielo se creyera que tu Hijo habitaba entre los hombres, y por el Espíritu, que descendió en forma de paloma, fuese reconocido Cristo, tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco
con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Marcelino, Nicolás, Albino, Fernando Israel, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero nunca la palabra basta. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a formar un solo cuerpo en un mismo espíritu. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a compartir una misma esperanza en Cristo. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo
solo bautismo, un solo Dios y Padre. Oremos. Alimentados con estos dones santos, te pedimos, Señor, humildemente, que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo, para que podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Cuidad al salir y al llegar a vuestras casas, que esto de la nieve y hielo requiere su cuidado y su atención. Espero que paséis un feliz domingo. Podéis ir en paz. Pedimos a nuestra Madre la Virgen que proteja a nuestras familias y a nuestros países. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.